Este domingo 26 del tiempo ordinario, el Evangelio nos trae un pasaje que quizás es un poco más corto de lo que estamos acostumbrados a escuchar cada domingo, pero que no por eso deja de traer para nosotros grandes enseñanzas si nosotros aprendemos a profundizar en ellos para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento personal cristiano. Este Evangelio, según San Mateo, que escuchamos durante este domingo, trae para nosotros dos enseñanzas. Por un lado, en el Evangelio según San Mateo nos vamos a dar cuenta cómo cuando el Señor nos llama, no basta solamente manifestar ese seguimiento de palabra, sino que también es necesario manifestarlo con nuestras obras. Es decir, que nuestra vida manifieste aquello que nosotros confesamos de palabra, que haya una coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Por otro lado, también en este Evangelio vamos a ver cómo nuestra vida no está acabada. Nosotros siempre podemos cambiar y nosotros siempre podemos mejorar. Es muy común que cuando nos encontramos ante algún problema, alguna dificultad o, por ejemplo, algún pecado que es muy recurrente en nosotros y que por más que intentamos luchar, no logramos arrancar de nuestra vida, que vemos que lo confesamos una y otra vez y volvemos a caer, viene a nosotros la desesperanza y malos pensamientos de decir, yo soy así y yo ya no puedo cambiar. Yo soy así y ya no hay más que hacer. Y a veces decimos como que tiramos la toalla y nos sentimos ya allí. Cuando en el Evangelio del día de hoy nos da esa esperanza de saber que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos recomponer ese camino, podemos limpiar nuestra alma, pero sobre todo que el Señor está ahí esperándonos. Ahora, pongamos un poquito de contexto al Evangelio que escuchamos en este domingo, porque el Señor dirige una parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El Señor se encuentra en el templo y estos personajes acuden a Él. El Señor les dirige esta parábola porque los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo eran como las personas más religiosas que se podían ver durante ese tiempo. Pero es que había un problema y es que la religiosidad que vivían los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se había convertido solamente en una rutina. Es decir, ellos decían creer, ellos decían ser fieles, pero a la hora de ver su vida, a la hora de ver sus obras, no había como tal una coherencia. Por eso el Señor les pone y les presenta esta parábola que también nos la presenta a nosotros. Dice el Evangelio en la parábola que había un padre que tenía dos hijos. Este padre los llamó para que trabajaran en la viña. Uno de estos hijos dijo que no, pero al final sí fue. Otro de los hijos dijo que sí, pero al final no fue. El Señor le pregunta a estos personajes, ¿ustedes quién creen que cumplió la voluntad del Padre? Y ellos mismos responden, pues evidentemente el primero, que dijo que no, pero al final sí fue. ¿Por qué el Señor presenta esta parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo? Porque estos personajes se verían reflejados en el segundo hijo, en el que dice que sí, pero al final no va. Era lo que ellos estaban viviendo. Ellos se sentían religiosos, ellos cumplían la ley, pero a la hora de cumplir la voluntad de Dios no se veía reflejado en sus obras, no se veía reflejado en su vida. Y por eso mismo ellos rechazaban a Jesús. Más adelante, en el Evangelio, el Señor les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan por delante en el reino de los cielos. Cuando uno escucha esto puede parecer un poco chocante, porque uno dice, ¿cómo es posible que los publicanos y las prostitutas nos lleven por delante en el reino de los cielos si ellos llevan una mala vida, por así decirlo? Pues bueno, el Señor los identifica con el primer hijo, el que cumplió la voluntad, el que dijo que no, pero que al final sí fue. Estos son estos, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, porque evidentemente su vida se veía, era un pecado público, ellos vivían en un pecado público, pero en el momento en el que se encontraron con Cristo, ellos vieron a Cristo, se convirtieron y creyeron, mientras que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo no, ellos no, simplemente decían que sí, pero al final no iban. Así en otro momento en el Evangelio se nos dice que no basta con decir Señor, Señor, sino con cumplir la voluntad del Padre, cosa que no estaban haciendo los
sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, mientras que los publicanos y las prostitutas se estaban convirtiendo, se estaban acercando al Señor, que es la clave del Evangelio. El Señor, al Señor no le importa el color de nuestro pecado. El Señor quiere que nosotros nos encontremos personalmente con Él. Quiere que nos convirtamos y que creamos en Él. Si nosotros hacemos esto, vemos, nos convertimos y creemos, lo demás se dará por añadidura. Ahora, ¿qué enseñanza tenemos nosotros para nuestra vida personal? Y es que muchas veces nosotros podemos actuar como los sumos sacerdotes, como los ancianos del pueblo, que podemos quizás estar viviendo nuestra fe como algo solamente rutinario, pero que en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra vida, no está habiendo frutos. Es posible que uno pueda estar llegando a misa, estar rezando su rosario, estar teniendo todas sus prácticas de piedad, pero que en el fondo su corazón, en el fondo de su corazón no se encuentre Cristo. En el fondo de su corazón esté podrido. El Señor lo que quiere es que nosotros nos convirtamos a Él de corazón. Ir a misa, todas nuestras prácticas de piedad están bien y nos hacen mucho bien a nosotros, pero es importante que nosotros verdaderamente lo sigamos convertidos a Cristo, que nosotros lo veamos, nos encontramos, nos convirtamos y creamos verdaderamente en Él. No nos quedemos solamente en el mero cumplimiento, sino que verdaderamente sigamos al Señor. Nosotros como cristianos tenemos al ejemplo perfecto, que es Cristo. Cristo no se puede comparar con ninguno de estos dos hijos, porque Él dijo sí y aún así fue. Él aceptó la voluntad, Él aceptó y cumplió incluso en la muerte y una muerte de cruz. El Señor nos invita en este domingo a nosotros que lo sigamos de corazón. El Señor nos invita a que nosotros vivamos nuestra vida, pero conforme a lo que nosotros creemos, conforme a Cristo. Así lo dice San Pablo en la segunda lectura, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Nosotros que nos decimos cristianos estamos llamados a eso, a hacer la voluntad de Dios, a vivir como Cristo vivió. En este domingo pidámosle al Señor el ánimo y también la humildad para sabernos reconocer pecadores, para reconocer cuando nos equivocamos, cuando estamos mal y no nos cansemos de buscar la misericordia de Dios, que el Señor siempre va a estar allí esperándonos. Repito lo que dije hace un momento, al Señor no le importa el color de tu pecado, al Señor le importa, al Señor le interesa que tú te reconozcas pecador, que tú te reconozcas necesitado y lo busques. Si nosotros buscamos al Señor, nos convertimos y creemos en Él, estaremos cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé el ánimo y nos dé la humildad que tanto necesitamos en este domingo. Feliz domingo para todos.